Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a primar a ver las novedades en la zona de hogar. Han traído muchísimas cosas ya para primavera y Pascua, así que si os interesa este vídeo, poneros un cafecito o vuestra bebida favorita que comenzamos. Este primar se encuentra en la zona de Valencia Centro, es una zona de hogar bastante grande. Comenzamos por aquí con esta casa de cerámica que tiene luz LED. Creo que es de la colección que sacaron para San Valentín, pero bueno, la tenían como novedad. Luego tenemos esta maceta con un mini rosal. Los precios se van viendo bastante bien, así que no hace falta que los diga porque podéis verlo en pantalla. Luego tenéis también esta otra maceta con una orquídea, que esta la había en dos tonos diferentes, también rosa, pero os dejo una imagen para que veáis los dos tonos diferentes que podéis encontrar. Por aquí tenemos esta maceta pequeña de cerámica con una planta colgante, también muy chula para poner en una estantería o en una mesa, en donde queráis. Por aquí tenemos este jarrón que es como una dama juana, pero toda tejida, no lleva cristal ni lleva nada, es para poner flores o ramas artificiales o secas porque no se le puede poner agua, pero es muy bonito. También tenemos este jarrón con estas flores blancas que no recuerdo cómo se llaman. Yo soy muy mala para el nombre de las flores. Y abajo lleva el efecto como si llevara un poquito de agua y la verdad es que quedaría muy bonito. Esta maceta de aquí que viene como con el platito base en un color verde agua, también muy bonita para la temporada de primavera. Este pack de jarrones que vienen 3 por 7 euros tienen una textura como rugosa, como si fuera con bicarbonato, para que me entendáis, como si fuera pintado con bicarbonato o con arena. Y vienen los tres para poner en diferentes sitios o juntos, está muy bien. Luego en ramas artificiales y flores tenemos esta de aquí, que me pareció por el precio muy bonita y además muy copiosa, por así decirlo, que tenía bastante flores que muchas veces traen muy poca cantidad, como por ejemplo esta de aquí, que es un poco más escasa, pero también muy bonita en tonos rosas ya para la primavera. Habían sacado muchísimas cosas en flores. Esta misma ramita la tenéis en color amarillo, como podéis ver en la imagen. También la tenéis en color azul y en un color como medio naranja clarito. Y bueno, os hago una vista para que veáis todo lo que podéis encontrar en flores artificiales. También tenéis ramas, eucalipto y otro tipo de ramitas para añadir en un jarrón. Ahora vamos con la zona de Pascua, que han sacado muchísimas novedades, como por ejemplo este conejo de cerámica que lleva como unas pequeñas florecitas en color azul. Tiene un tamaño medianito, más o menos, no es muy pequeño. Y luego este otro que lleva las orejitas como doradas y lleva esos pequeños lunares por todo el cuerpo. También el tamaño era similar al que os he enseñado antes, un tamaño medianito. Luego tenemos este huevo con el conejito, que es como una especie de lamparita, porque lleva abajo, como veis, una lucecita LED. Y bueno, para dar un ambiente así al atardecer un poco cálido, muy chulo. Luego tenemos estos conejitos de aquí que me encantaron, por ejemplo, para una habitación infantil. Son los típicos que podéis poner en una estantería y le quedan las patitas colgando. Tenéis este color y también lo tenéis en color azul o azul y verde, porque lleva el pantalón azul pero la camisa verde, para que podáis, pues, a gusto de cada uno. Pero ya os digo que para una habitación infantil, incluso para ponerlos en la cama, quedarían súper bonitos. Luego tenemos este pack de huevos de Pascua que vienen decorados. Tenéis este modelo que viene con florecitas como con unos tulipanes y luego estos otros de aquí que vienen con lunares. Estos si queréis pues ponerlos por casa o colgarlos de algún sitio. En esta estantería de aquí tenéis estos muñequitos que son también para poner en estanterías que llevan las patitas colgando. Tienen un precio de 2,50 y tenéis el pollito, el conejo y luego el patito este de Pascua. Tenemos bueno, objeto decorativo, por así decirlo. Es como un letrero de Happy Easter
para poner también en una estantería o en algún mueble. Y esta vela de aquí en forma de huevo, la veo un poquito cara para el tamaño que tiene, porque en realidad la parte de arriba no es vela, es solamente una tapa. Y este calendario de aquí, que es todo metálico, me pareció muy chulo, por ejemplo, para una habitación juvenil, con los colores que tiene así muy llamativos. Pero bueno, que si también tenéis la casa decorada en estos colores, también os va bien. Y luego también tenéis estos muñecos de conejos. Esos son más grandes, eran bastante grandes. Ahora os voy a poner mi mano para que os hagáis más o menos una idea de referencia de tamaño, pero casi que me llegaban a mí a la altura de los muslos, pero bien arriba. Y también tenéis tres modelos diferentes, tenéis este amarillito, luego el que es en color beige y luego tenéis este de aquí en color verde. Lo mismo, también lo podéis usar para una habitación infantil si queréis decorarlo un poquito para Pascua o simplemente como un muñeco más. Por aquí tenemos este conejito con una pequeña macetita, con una planta artificial tipo suculenta, también para dar un pequeño toque decorativo. Y este otro de aquí en color dorado, era como un dorado latón. Y en la zona de aquí de Pascua también tenéis un montón de muñequitos así de este tipo para decorar. Son como una especie de, no es espuma, pero sí que son muy ligeros. Y luego abajo tienen unos conejitos que llevan como unos pelitos que es como como palitos así pequeñitos, pero la verdad que no pesan absolutamente nada, son muy ligeritos y tenéis diferentes modelos. Por aquí tenemos este adorno que es para colgar, que también pone Happy Easter. Si lo podéis poner en una puerta, no sé, en alguna zona de la pared que se pueda colgar. Luego esta cestita de aquí, que también tiene forma de conejito, pues aquí no es típico lo de recoger los huevos de Pascua, pero bueno, os podéis usarlo para una habitación infantil, para poner juguetes, mantitas, cosas así. O una habitación de bebé también. Esta ramita de aquí por 2 euros para un jarrón pequeñito. También venía muy frondosita. Luego estos lazos de aquí que vienen dos de cuadros Vichy color rosita. También para decorar algo de la casa o hacer algún DIY. Y luego pues os voy a enseñar un poquito también que había muñecos de fieltro, este nomito. De este solamente había uno, no vi ninguno más, pero bueno, tenéis diferentes opciones para decorar en Pascua, si os gusta poner decoración de Pascua y si no, pues bueno, ya sabéis que yo enseño lo que son las novedades, no significa que todos decoremos de Pascua, pero yo tengo que enseñarlo. Y para terminar lo que es decoración de Pascua, estaban estas guirnaldas, por así decirlo, que son para ponerlas pues en estanterías, encima de una chimenea, en una ventana, no sé, cada uno le puede dar el uso que quiera. Tiene un precio de 20 euros y también a juego habían coronas del mismo estilo por si también os gusta poner este tipo de adornos. Y ahora pasamos con una decoración un poquito más neutra. Por aquí tenemos este jarrón con tulipanes blancos, muy similar al que os he enseñado al principio. Me pareció el precio bastante bien porque trae bastante. Y luego como novedad tenéis estos libros decorativos que son como unas cajas para guardar, yo qué sé, los mandos de la tele o en una habitación tipo joyero. Os enseño por aquí para que veáis cómo son. Y la verdad es que, bueno, me parecieron bastante bonitos. Tienen un color así muy neutro. Yo me los traje a casa porque quería probar a ver qué tal y la verdad es que quedan muy bien. Y vienen los dos por 10 euros. Luego también en esta zona de aquí tenemos esta lamparita que es inalámbrica, se carga por USB tipo C y es táctil, tiene tres modos de luces diferentes y la había en color beige y también la tenéis en color rosita que ahora os voy a enseñar aquí para que veáis cómo funciona. Estas lámparas son muy prácticas porque la podemos llevar a cualquier sitio y si no tenemos enchufe cerca, pues nos da la opción de tener una pequeña lucecita sin tener que tener la lámpara enchufada. La verdad que me parecieron muy monas las dos. No sé si hay más colores, pero aquí solamente habían estos dos.
Luego, como novedad, tenemos esta vela de aquí en color azul. Olía muy bien. No sé si encendida olerá igual, pero apagada la verdad es que olía espectacular. Y también tenéis de la misma colección esta que la sacan en todas las colecciones, pero de acorde a la época del año. La tenéis también en color azul y ya digo que esta siempre la sacan. Como novedad también tenemos este marco de fotos por 5 euros. Lleva así el borde como en ondas y este otro de aquí en forma de arco que se lleva muchísimo pues para poner una pequeña lámina, una foto familiar, lo que queráis. Este era muy bonito. Y luego han sacado este que es la versión de Zara Home por 6 euros, súper económico. Los habían sacado en cuadrado y ahora lo han sacado en forma de arco. Y como novedad tenéis estos marcos de foto que vienen con unas láminas que la podéis dejar o la podéis quitar, pero yo creo que es para dejarla tal cual con la lámina. Estos tienen un precio de 7 euros y son de 30 por 40 la medida. Tenéis en este color blanco con las flores en rosa, bueno, un poquito así primaveral, y luego tenéis este en color azul. El marco era un azul oscuro, azul marino, y luego pues la imagen en los mismos así tonos de flores rosas. Por aquí también tenemos esta mantita en color rosa, es como de cuadros Vichy, es una mantita muy ligera ya de cara a la primavera, no son tan gordas como las de invierno. La tenéis en rosa y también la tenéis en color amarillo, ya esto es a gusto de cada uno. Y ahora pasamos a la zona de cocina, que habían traído esta nueva colección y también os enseñaré otras que ya habían traído, pero no me ha dado tiempo a grabar. Tenemos esta de aquí que tiene este plato, este es el plato pequeño, tiene un precio de 4,50 y lleva como un pequeño relieve, las abejitas, alguna florecita, es muy primaveral con el borde en amarillo. Y luego tenéis el mismo plato, pero en plato grande por 7 euros. La verdad es que este, por ejemplo, para poner una tarta, ahora en primavera, me pareció muy bonito. A juego tenemos la mantequillera, que ya sabéis que la mantequillera la sacan en todas las colecciones. Yo ya os he comentado muchas veces que para mí esto es un poco inútil para poner la mantequilla, pero bueno, inútil no, pero sí delicado para estar todo el día con la mantequilla. El pack de salero y pimentero también a juego. Y esta huevera que también me pareció muy chula. Yo hice una en otoño que la hice con pasta de modelar. Y también quería hacer una en primavera, pero esta me gustó muchísimo. También tenéis la lechera a juego, como veis las abejitas, es que quería enfocar bien pero no se apreciaba, todas las abejitas y alguna flor hacía como un pequeño relieve. Y también tenéis por aquí este cuenco que también va a juego con la colección, es una colección muy primaveral, ya invita al buen tiempo y a poner mesas bonitas de primavera. Y este dispensador de aquí, que es como para poner, yo qué sé, lo típico de que pones para poner siropes, vainilla, algún extracto de algo que os guste para preparar una bebida y queda muy estético y muy bonito. Luego en esta zona de aquí habían varias cosas de la colección anterior que sacaron. Una de ellas estaba inspirada en los Bridgerton, en la serie de los Bridgerton, que es esta de aquí. Esta es la lechera. Es toda en color azul y blanco con pequeñas florecitas. Bueno, lleva también un toquecito verde de las hojas. Tenéis el bol y por aquí también tenéis dentro de la misma colección el azucarero, que también va con su cucharita pequeña. Y también tenéis la tetera a juego, que es esta de aquí. Hay otra tetera que han sacado que tiene el signo, es el simbolito de los Bridgerton, de la señora Whistledown, pero yo no la vi aquí en esta tienda, pero sí que la he visto en redes. También tenéis este pack de bols pequeñitos, pues para poner, por ejemplo, aperitivos, salsas para algún tipo de carne o de comida a juego también con la misma colección que os estoy enseñando. Luego tenéis este pequeño vasito de aquí, que yo lo vi en colecciones anteriores y a mí me parecían portavelas, pero lo tienen en zona de cocina, entonces creo que son vasos. Luego seguimos por aquí con esta jarra que tiene un precio de 6 euros. Parece una jarra, pero yo creo que es más como una lechera, aunque es un poquito más grande de lo habitual. Luego tenéis también la mantequillera y aunque esta colección es muy parecida en colores a la de los Bridgerton,
creo que no es la misma, porque este plato, por ejemplo, yo ya lo he visto anteriormente, mucho antes de que sacaran la colección de los Bridgerton, y el dibujo no es igual con la florecita pequeña como la anterior. Por aquí tenéis este vaso que lleva como un pequeño conejo en relieve. Este es como de la colección de Pascua. Si os gusta poner pues mesas de Pascua, también tenéis esta opción. Y esto de aquí que es como para poner los huevos. Este no sé con qué colección va exactamente porque no sé si va con la amarilla o va con la azul. No lo sé, pero estaba aquí suelto. Y bueno, lo dicho, es para poner un huevo encima. Y también tenéis estos cortadores si os gusta hacer galletas y repostería por 2 euros con 4 cortadores así de Pascua, pues para hacer galletitas con los peques o hacer bizcochitos pequeños, cortarlos, etcétera. Luego por aquí tenemos estos manteles individuales que llevan como unas flores bordadas. Vienen el pack de 2 por 7 euros y son de fibras naturales. Esta bandeja de aquí también de fibras naturales con asas es bastante grande, tiene un precio de 9 euros, pues para hacer, por ejemplo, un centro de mesa o para llevar bebidas pues si tenemos visita y queremos llevar bebidas, pues también nos sirve. Pero para hacer un centro de mesa bonito con un jarrón, unas velas, quedaría muy chulo. Y luego está otra cesta de aquí, que está como novedad, tiene un precio de 7 euros para, por ejemplo, yo que sé, poner la fruta en la cocina o para organizar una despensa también nos vale, pero estéticamente es bastante bonita. Y luego, como novedad, tenemos unas pequeñas piezas que han sacado de imitación de Zara Home a muy buen precio comparado con lo que tenemos en la otra tienda. Esta mielera de aquí, que es para poner la miel, es muy, muy, muy parecida a la de Zarajón. También tenéis el azucarero que viene con su cucharita aquí puesta en un lado y la tapa es de madera también. Luego también tenéis esta tabla de cortar que también imita a una muy parecida que sacaron hace poco en Zarajón. Esa tiene un precio de 8 euros y también me la traje a casa porque tenía que renovar mi tabla de cortar que estaba ya muy viejita. Entonces me gustó mucho la forma que tenía y me la traje. Y luego esto que es para dejar las cucharas de cocina, también de madera, se veían de muy buena calidad. Y ahora os voy a dejar con unos pequeños clips de diferentes paños de cocina, bayetas, todo muy primaveral, muy llamando al buen tiempo. Aunque también tenéis estos de aquí en tonos marrones que ahora os lo voy a enseñar, que no sé con qué colección va o si lo sacaron previamente a la colección de primavera. Pero bueno, por si no os gusta decorar con mucho color, tenéis estas opciones de aquí, que tenéis el delantal y también tenéis unos paños estilo toallas para la cocina en el mismo tono. Me imagino que será una colección junta, que es este de aquí. Y ahora sí os enseño servilletas, diferentes paños de cocina que podéis encontrar para la época de primavera.
Como novedad, también han sacado esta pequeña, bueno, maletita, no es una bolsita, por así decirlo, para picnic, me imagino, es como para guardar la comida que se te mantenga fría o caliente. Lleva por dentro, pues, el aislante este. Y en la colección de tazas, que Primar también ahora está poniendo las tacitas así, un estilo Pepco, tenéis como novedad esta de aquí, con rayas azules y unas cuantas margaritas. Luego tenéis esta que es como de doble fondo en color marrón y también tenéis el mismo modelo en color verde. Luego por aquí tenemos esta otra que hace como un pequeño degradado entre marrón y blanco roto. Esta me pareció muy chula, era bastante grandecita. Y bueno, tenéis varias opciones, las otras no las enseño porque ya llevan tiempo en tienda y seguramente la habréis visto. Luego vamos a pasar a la zona de baño, que también habían traído algunas cositas de novedad, como este dispensador de jabón. Habían sacado previamente en vídeos anteriores que os enseñé unas bandejitas que eran para organizar, que eran, bueno, bandejitas o cajitas plásticas que llevaban este estampado y ahora pues han sacado la zona de baño que como veis lleva las piezas todas a juego con el mismo estampado. Luego también tenéis esta otra de aquí que lleva como unas pequeñas mini rositas, por así decirlo, y también pues lleva su vaso para los cepillos y su jabonera. Y os voy a hacer un poquito de vista para que veáis las novedades que tenéis en la zona de baño. Y por aquí tenéis esta toalla para el pelo, es de color amarillo con margaritas, tiene un precio de 4 euros y también tenéis a juego la toalla para el cuerpo que lleva un pequeño bolsillo. Estas son muy cómodas porque no se te caen, llevan como una pequeña goma en la parte superior. Y también tenéis otro modelo que es este de aquí, que es blanco con unas pequeñas florecitas y también tenéis la toalla del pelo y la del cuerpo. También tenéis otros tipos de toallas para el pelo en colores lisos y con algún estampado y muchísima variedad en cosas de baño. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tenéis cositas de colecciones anteriores con rebaja y con descuento por si queréis echar un vistazo. Y ya sé que en todos los Primark no traen lo mismo, pero bueno, mi misión es enseñar lo que hay de novedad en tienda y espero que encontréis algo que os guste. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.